soy María Patricia Romero Dey y voy a tratar de coordinar esta hermosa mesa. Los autores me han hecho el gran honor de pedirme que escribiera el prólogo del libro y eso parece que me amerita organizar esta presentación que trataré de cumplir como pueda. Primero que todo, agradezco a la institución que nos da cobijo, la USAL, a la que pertenezco por historia, ya que me otorgó 2 títulos, de licenciada y de doctora. Agradezco a la doctora Gabriela Renaud, a quien aprecio profundamente por su amabilidad, y al doctor Juan Tesone, con quien trabajé formando peritos forenses durante muchos años, 10. Ambos fueron gestores fundamentales para que la presentación de este libro fuera posible. El orden que trataré de implementar acotadamente será darles la palabra, que tenemos 1 hora y media, darles la palabra a los 2 autores que nos hablarán de las chispas creativas que los llevaron a escribir y comunicar estas ideas originales. Compartiéndolas generosamente, luego escucharíamos a un lector privilegiado, el doctor Moti Ben-Zakar, profundamente imbricado también con la USAL en la formación de doctores. Y finalmente, la experiencia del colaborador, doctor Eduardo Trucarov, en la escritura. Desgraciadamente, la doctora Agustina Fernández, también colaboradora, no pudo asistir, porque su capítulo es realmente interesante, así que si leen el libro, bueno, será presentada allí. Bueno, las voy a ir presentando a cada uno cuando les doy la palabra, porque así se ordenan con esto. Tamburini, que tiene el mérito extra de haber encontrado esa palabra privilegiada, altervisión. Bueno, el doctor Tamburini es doctor en psicología de la USAL, es licenciado en psicología de la UBA, psicoanalista de APA, candidato de APA, sexólogo clínico, ex jefe del Servicio de Salud Mental del Hospital de Boulogne, eso es muy importante, realmente una trayectoria impresionante, ex director de las pasantías en ese hospital, ex titular en la Facultad de Psicología y Psicopedagogía, o sea, la carrera de Psicopedagogía de la Universidad de San Isidro también, miembro del International Forum de Teachers para la Cátedra de Bioética de la UNESCO, jurado externo de tesis doctorales en USAL, director de tesis doctoral, altervisor clínico, coautor del libro Lo disruptivo en el cine, ensayo ético, y fundamentalmente autor de este libro. Bueno, gracias. Bueno, expresamos nuestra más sincera gratitud a la doctora Gabriela Renaud por brindarnos la valiosa oportunidad de elegir esta casa. Asimismo, le queremos extender nuestro reconocimiento al doctor Juan Tesone, que por viajes me hizo llegar su presente. Bueno, este libro nació como producto de la pandemia COVID-19 y después del concepto error sordo lo publiqué en mi tesis doctoral en psicología, en la que fue director, lo disruptivo y o el psicoanálisis, doctor Moti Ben-Zakar, al cual conozco desde hace 13 años y es un honor que esté comentando nuestro libro. Me permito decir que es un referente importantísimo para mí. Como coordinadora está la doctora Patricia Romero Dey, a la cual conozco desde el 2019, y lo que tengo para decirle es gracias totales.
por estar siempre al lado mío, por brindar tu casa para estos momentos de escritura de esta preciosa obra. Como coautores tengo a los doctores Agustina Fernández, a quien conozco desde antes de ser psicoanalista, y ya desde el colegio secundario la vida nos volvió a encontrar compartiendo esta actividad juntos, el psicoanálisis. El doctor Eduardo Drukarov, a quien conozco ya hace muchísimos años, 20. Un supervisor de grupos, un psiquiatra de APA, un psicoanalista, y a quien tengo para decirle un reconocimiento por estar siempre juntos. Gracias. Y la doctora Azucena Borel, mi coescritora, a quien me une una profunda amistad. Además, es mi directora de tesis doctoral, así que la conozco desde el mismo tiempo que a Moti, y ha supervisado, ha altervisado en el hospital que fui jefe de salud mental, y este que es el Hospital de Boulogne. Aparte, ¿no? Siempre un reconocimiento al Hospital de Boulogne y a todo el equipo presente. Los voy a recordar para siempre. Digo que este libro de la supervisión y altervisión es una experiencia que surge después que Error Sordo. Error sordo, por si no lo saben, son los conceptos técnicos que repetimos millones de veces y que aún, a veces, aún cuando se lo explica y se lo entiende, se sigue diciendo de la misma manera. Uno dice y no piensa. Por ejemplo, situación traumática en lugar de situación disruptiva. Es la situación fáctica. En cambio, de lo traumático es subjetivo. Situar es ubicar. El trauma es vivencia de vacío, no de un lugar. Situación de duelo. En lugar de duelo como destino de la pulsión. Situar es ubicar. Supervisión en lugar de altervisión. No todos piensan en supervisión, algunos piensan en covisión, control, fragmentos, pero todos seguimos diciéndole supervisión. Y otros tanto más que ya estoy escribiendo para el 2026. El concepto de super, por generaciones se ha dicho super, y a mí me gusta más decir alter, que lleva más al concepto de entrecruzamientos de múltiples disciplinas donde las transferencias son muchas. La verdad, esto es, la verdad solo la sabe el altervisante. La altervisión es un concepto que nace desde lo fáctico. Fue entonces que se me ocurrió a mí la idea de los jueves supervisábamos uno por mes, los supervisores. Por vez. Por vez, sí. Uno por vez y uno por mes. Claro, uno por vez y uno por mes.
Entonces yo les dije, ¿por qué no nos juntamos los 5 para ver qué pasa? Era una situación nueva y me dijeron que sí, increíble. Nos vimos forzados a transformar la supervisión en pantallas, celulares, tabletas y compus, generando otras visiones. La de los alumnos, la del equipo, la de los supervisores, todos en simultáneo. Y esto se dio en el año 2020. Por un año nos dimos cuenta que podíamos estar todos juntos. Ahora todos podríamos discrepar, tener coincidencias. El psicólogo estaba escuchando por primera vez a los colegas diciendo otras visiones. Esto, lejos de limitar la experiencia, la ampliaba. Uno pone el peso del análisis, miro allá y no puedo dejar de ver a Gabriela Munoz. Yo soy la disrupción que no quería contar, perdón. ¿Cómo estás? Buenas tardes, amor. Agradecieron todo. Claro. Muchas felicitaciones, perdón. Ejercito. ¿Cómo estás? Hola, mi cielo, ¿cómo te va? Qué lindo verte. Hola, mamita, tanto tiempo. Si lo permitimos porque es la decana. Solo me lo permito, el permitido lo tengo solamente porque soy la decana. Yo quiero una foto, Marisita, le sacás una fotito, toma, te doy. ¿Querés que te dé? Porque no puedo no tener con los autores. Yo soy Cholula, obviamente. Las dudas, y la mejor universidad, obvio. Está la carrera de arte dramático, que hoy hace su muestra en estos momentos, obviamente. Entonces tengo que estar en forma simultánea, nada más que ellos tienen un problema que su dirección no está. Entonces la que reemplazo también esa parte soy yo. Así que... Y actuar también. Bueno, eso seguramente. Por ahí les hago así, un improvisado. Empezó aquí. Empecé acá, la actuación vino acá, exacto. Pero millones de gracias a ustedes. Y en esto, ellos hacen producción, ellos es increíble, ¿no es cierto? Es como una alucinación, exactamente. Muy bien, y aparte, obviamente, los comentaristas son un lujo también, todo un lujo. Me pierdo la velada, pero Pero te hiciste presente. los quiero un montón. Como decía, volvamos aquí. Los supervisores intentan horizontalizar el concepto al uno, otro, lo otro. Y al supervisando en el lugar del sujeto supuesto al saber del otro. ¿No sería al revés? El que sabe es el altervisando. Nosotros somos los que le aportamos la técnica. Muchas técnicas a veces ni siquiera estamos de acuerdo entre los altervisores. Somos los que él supone que sabemos algo de la técnica, pero él o ella, los altervisandos, lo conocen al paciente. ¿Qué efecto tiene la etiqueta de un supervisor en quien la aporta? Parecería excesiva, ya que el supervisor renuncia a ese lugar de otro, proporcionándole un espacio de co-construcción, originando en base a la trama subjetiva del supervisando, incluyendo momentos vitales, marcos teóricos de los más variados, gestáltico, sistémico, conductista, psicoanalítico. En definitiva, ¿no? Diluyamos la posición de super e incorporemos la noción de la psicología, la psicopedagogía, la psiquiatría y todo cuanto al profesional de la salud le sirva para aclararse que es altervisión.
otra visión. La altervisión propone un espacio que es vital para que los sujetos no queden amarrados a sí mismos y puedan soltarse a través de la pantalla o presencial. Entiendo que ya se está haciendo de modo presencial, ¿no? El otro es diferente a uno. ¿Y uno quién es? No es un psicólogo, no es un paciente, no es un otro. En definitiva, es el altervisor y el altervisando quienes están en la problemática de diferenciar si es un emergente que viene con su queja. El emergente se queja de lo que le hacen los otros. Un consultante, un pedido, o un paciente que sufre de la demanda a sí mismo. Otros errores sordos se aplican al que viene en posición de ayuda. Muchas gracias. Pero bueno, la doctora, está bien. La doctora Susana Borel, o Borelle, según como pronuncien los apellidos, necesita muy poca presentación en esta casa, pero le leo lo abreviado de su currículum que me envió. Conocemos a Susana. Es muy abreviado. Licenciada y doctora en Psicología de la USAL, profesora y doctora en Psicología de la USAL, profesora en Psicología de la USAL, docente de grado y posgrado USAL, UCA, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Rosario. Miembro del Consejo del Doctorado USAL. Tutora general de la carrera de especialización en clínica de psicosomática. Autora de libros y publicaciones científicas nacionales e internacionales. Sus escritos son numerosísimos. Y yo quiero decir algo que fue editada por Paidós, que sabemos que eso es a puro mérito, si no, tenemos que caer. Bueno, te doy la palabra, porque es muy abreviado, no puso más nada. Bueno, primero les quiero decir que no voy a decir los años que me separan de cada quien, porque sería vergonzoso en algún caso. Por ejemplo, con la señora aquí presente, que organizó buena parte de este asunto, y nos conocemos desde adolescentes. Así que los años, a 10 años atrás. Y segundo, agradecer que estén en esta época del año, con calor y con un diciembre ya que nos agarra a todos bastante cansados. Así que muchas gracias por estar, a todos los que han venido amorosamente. Y ahora sí, contarles un poco cuál es mi perspectiva de este escrito, que empezó, voy a hacer un brevísimo recorrido personal. Yo me integré a la práctica de la supervisión en el hospital por invitación de Néstor, y en ese momento hablábamos de supervisión del equipo de salud mental. Un equipo es algo así como un grupo de personas que tienen un objetivo común y que son interdependientes. Y ahí había un súper, había alguien que estaba ubicado en ese lugar. Ese grupo de un súper pasó a ser un grupo donde había muchos súper. Y muchos súper, en tanto más de uno, pierden un poco los brillitos, se horizontaliza, el saber circula, pone en cuestión el saber del otro y se arma una trama. ¿Me prestás tu libro? Sí. Bueno, no importa.
Es para mostrar que trama. la trama. tapa, acá está, la tapa esta tiene un entramado, ¿no? Que fue una buena sugerencia de Leo, el editor. Es una trama que alguien en un encuentro anterior, la doctora Lauriñas dijo, contó las líneas y nos preguntó por qué son esa cantidad, que son 9, 8. La verdad que no supimos por qué, pero nos hizo pensar también, porque nosotros pusimos más el acento en el núcleo, más que en las líneas que salen, en el núcleo. Entonces mi perspectiva es esta. El saber no es de nadie, es una construcción que está atravesada por un montón de cuestiones históricas, culturales, de época. Yo comentaba que cuando empezamos a pensar este texto, a la par, Eduardo, allá en la punta, nos hizo llegar el texto de Lauriñas, que escribía sobre supervisión, el libro. Y yo pensaba, tanto tiempo sin que uno se encontrara con un libro de supervisión y ahora resulta que todos vamos a escribir sobre lo mismo. Y eso no es casualidad, eso es que en un determinado momento se cruzan las líneas por cuestiones que nos atraviesan a todos y entonces surge en alguien la intención, la palabra, etc. Pero eso estaba ya recorriendo el saber de nuestro gremio por lo menos, y entonces apareció algo así como una intención, una necesidad, un gusto por escribir sobre esa práctica que llamamos supervisión y que nosotros estábamos inaugurando de un modo diferente, que era con muchos supers. Y entonces, como son muchos, se transformaron en alter. Y esa transformación de super a alter, creo yo, produjo unos cuantos efectos. Promovió efectos seguramente más de los que yo puedo registrar, pero algunos he pensado. En primer lugar, esto que ya dijimos, la visión escucha de cada uno, de cada alter, entrama con la del otro y modifica. Es decir, en la medida en que se aúna, se adhiere, se entrama, se opone a la del otro, produce un saber distinto, produce algo diferente. Entonces, salir de la mononarrativa, la única narrativa posible, y pasar a una narrativa entramada, necesariamente tiene que producir un producto diferente. Y esto es lo que yo, en primer lugar, rescaté como experiencia personal, la riqueza de esa nueva visión, pero eso es una editorial, ¿no? Así que una nueva escucha, una nueva cosa. El saber, decía, circula, y al circular pone en cuestión el saber absoluto. Si de algo se trata nuestra práctica, es de derribar los saberes absolutos que se transforman, por tanto, en dogmas, lo que no es cuestionable. Si hay un super, ¿quién cuestiona un super? Otro super. Un alter. Un alter cuestiona un super. Y si se puede cuestionar al super, entonces no hay dogma y hay apertura, aunque haya incomodidad. ¿Por qué hay incomodidad? Digamos, en esa que creo que es precisamente parte de nuestro trabajo, incomodar a un saber, incomodar a una certeza, ¿no? Así que ese sería un segundo aspecto que me pareció que surge de esa nueva forma de encarar
el grupo. Se horizontaliza el supuesto saber, entonces ya es un saber menos supuesto, y el supervisado o supervisando, devenido altervisando, participa de transferencias múltiples. Y esto también me parece que es un efecto de esta modalidad. El romper con la captura imaginaria a un saber y poder tener diferentes posibilidades identificatorias, ¿no? Me parece que esto también es una riqueza que promueve esta modalidad. Yo decía en alguna parte del texto que hay antecedentes, por ejemplo, en los grupos Valint, pero en el grupo Valint hay un personaje que aglutiva, uno. Es grupal, o sea, hay antecedentes de lo grupal, hay antecedentes también de horizontalizar el discurso. Lo novedoso acá es que hay muchos super, muchos alter, y entonces eso promueve efectos, desde mi punto de vista, específicos. Es una práctica difícil de sostener, porque bueno, hay que juntarlos a todos. Ahí la pandemia operó su parte, digamos, ¿no? Ayudó a que nos juntáramos en la medida en que no teníamos que acercarnos presencialmente y demás. En una situación diferente, creo que es difícil de sostener que todas las personas que están convocadas para esa tarea converjan en una misma situación. De hecho, actualmente se hacen duplas, que también está bueno porque aunque haya uno más, ya ese discurso monopólico del saber queda cuestionado. Y esto me parece que es bastante clave y es lo que está en la esencia de pasar del super al alter, ¿no? De construir, ahí está, de construir al personaje, ¿no? De construir al personaje solemne de la supervisión y sin negarle un recorrido, porque ahí está, estar en ese lugar implica un recorrido previo. Exacto, es de construcción, no destrucción, pero y conserva algo de ese lugar transferencial privilegiado, pero no es absoluto, no es amo. Y yo creo que no ser amo en nuestro gremio es fundamental, ¿no? Porque esa es la tentación en todo, pero es como una gran tentación. Así que bueno, yo agradezco en primer lugar la invitación, allá lejos ese tiempo, de Néstor a esa función, y agradezco también la ocurrencia de transformar la pandemia, los sufrimientos de la pandemia, en la posibilidad de juntarnos a procesar juntos el dolor y la imposibilidad, ¿no? Que eso me parece que también está en la base de este asunto, porque permitió, y quizá el hecho de que haya un texto, que haya un producto, es algo así como el recordatorio de que hubo un sufrimiento, de que hubo pérdida, y que la pérdida puede convertirse en una adquisición. Así que bueno, gracias. Dar la palabra al lector del libro privilegiadísimo que tenemos, y voy a decir algo de... Bueno, Moti recién me mandó su currículum hoy, y yo también tenía que atender. No, aclaremos. La doctora me lo pidió hoy, ¿no? Haremos las cosas en su lugar. Hoy entre pacientes me lo pidió. Bueno, así que yo hice el recorte que pude, porque obviamente su trayectoria es vastísima. Pero tomé las cosas que a mí me parecieron realmente que no se pueden obviar. Es miembro de honor, Asociación Mundial de Psiquiatría,
Es miembro de honor de la Cátedra de Bioética en Haifa de la UNESCO. Es profesor de honor de la Universidad de Barcelona. Es profesor de honor del Departamento de Psicología, Universidad Kennedy, Buenos Aires. Miembro de honor emérito, FADEPEC, de la Fundación Argentina para el Desarrollo de la Educación y la Cultura. Presidente de honor, sección de intervención en desastres, Asociación Mundial de Psiquiatría. Esa parte a mí me interesó muchísimo. Todo lo que viene después, bueno, porque voy a empezar a leer cosas que hayas escrito, me parece. Bueno, Premio Connex al Mérito del 2016, Premio Amnon Carmi a la trayectoria de la Cátedra Internacional de Bioética 2023, miembro de honor de la Cátedra Internacional de Bioética, director del Centro Internacional Transdisciplinario de Formación en Intervención en Situaciones Disruptivas, Desastres Naturales, Sociales y Bélicos, del Rectorado de Lausana. Presidente de honor de la FID de Diplomatura y Centro Internacional de Intervenciones en Situaciones Disruptivas. Hay muchísimos más, pero bueno, te doy la palabra. Bueno, todos los honores ahí me pongo colorado, ¿sí? Pero hay una cosa que para mí es importante, que es que yo soy maestro de escuela de niños pequeños. Ah, lo pusiste, sí, pero bueno. Y aparte soy psicoanalista didacta de APA, ¿sí? Sumado a la actividad acá en la USAL, dentro de la academia. Digo esto porque los honores son adjuntos, lo importante es lo que uno hace cotidianamente y lo que trabaja permanentemente para desarrollar y transmitir experiencias vividas. Cuando me convocaron para comentar el libro, de repente descubrí que con cada uno de los escritores, si yo tenía una relación personal, menos con la doctora, que la conocí recién hoy cuando me mandó un mensaje que le mandé por pero la pude descubrir en su escritura, ¿sí? Que realmente es profunda y conmovedora, por eso me voy a tomar el derecho de citarla tal cual una parte que escribió usted, y con eso pienso cerrar lo que voy a presentar, porque me sentí muy conmovido por el escrito. Podría decir de este libro, así chiquitito como ustedes lo ven, vieron que no es un libraco grande, que me llevó mucho tiempo leer. O sea, me llevó mucho tiempo no porque esté escrito en forma complicada, ni con muchas vueltas, sino porque está escrito lo nuevo y lo diferente. O sea, para poder apreciar qué es lo nuevo y lo diferente, cada uno se tiene que sentar a recapitular qué es lo que nos están proponiendo y qué es lo que yo tendría que cambiar con respecto a eso. Si lo tendría que calificar al libro, yo diría que es un libro audaz por esas propuestas, que es sincero porque en la medida que va proponiendo dentro del libro, ¿sí? Hay cosas que el lector dice, pero pará, ¿cómo si acá hay dos autores que no mencionan la altervisión y escriben todo el tiempo sobre la supervisión? En el libro dice, no, ojo, estos... Entonces quiere decir que inclusive aquellos que no toman y que siguen con el error sordo, como dice el doctor Tamburini, son parte de nuestro equipo. ¿Sí? Y no es que le piden cambiar, sino nosotros lo presentamos así igual. Y eso es una modalidad de poder integrar, ¿sí? las diferencias, las diferentes modalidades. Y yo digo que también es un libro respetuoso, porque es interesante que se da, que habría que pensar, porque cada uno de los autores contó sobre aquellos que lo ayudaron a seguir pensando así, desde que empezaron la carrera. ¿Sí? Hay algunos que detallaron cada uno de los autores, ¿sí? La doctora, aparte de eso,
también escribió sobre las relaciones y el aporte de la Sociedad Psicoanalítica Argentina, donde cada uno de los conceptos de cómo ella lo obtuvo, aparte de los supervisados y de la manera que el doctor Tamburini conoció a la Linda Puppet por intermedio de sus antecesores, digamos, el doctor Peña, ¿sí? O sea, quien lee Pérez Peña, ¿sí? quien no conoce a Tamburini, o sea, si me dicen lee esto pero no sepas quién lo escribió, uno dice lo escribió Tamburini, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un cuestionamiento permanente de los términos que pueden expresar cosas diferentes, hasta animarse a hacer su doctorado, ¿sí? Sobre los errores sordos, ¿sí? Que viene un poco combinado con algunas cosas que trabajamos en forma conjunta, y eso a mí personalmente me da mucho placer y satisfacción. Con Azucena, ¿sí? Hace muchos años fue la que nos ayudó también a sostener el doctorado del 2012, ¿sí? Aportando con sus conceptos, y seguimos trabajando juntos acá en la universidad de una manera y otra, y con el doctor Drukarov, que yo siento que desde el punto de vista de lo grupal, de la conceptualización de lo grupal, es uno de los referentes en Latinoamérica, ¿sí? En base a mi manera de verlo. O sea, ¿qué tiene de características? Yo escribí algunas cosas, pero dije, ya ustedes ya presentaron casi todo, no los quiero aburrir mucho, yo les voy a hacer comentarios de lo que yo me impresioné en la escritura del libro. Acá presentan no solamente el cambio de un concepto, porque eso es fácil, ¿sí? Decir esto se llama así, sino que presentan una trama muy compleja de poder entender las relaciones. Primero, el libro surge en una situación disruptiva, como yo lo llamo, y donde implícitamente ellos dicen que estábamos todos ante la amenaza de muerte. Quiere decir que eso de la horizontalidad, dice Tamburini, se dio por el capricho de un virus, ¿sí? Así escribe él en el libro. Es decir, que estábamos todos ahí amenazados de la misma manera y nos teníamos que frenar. Así que, y Azucena dice, las cosas, también la doctora lo dice, las cosas no se dan por casualidad, son una de las, sino que se dan relacionados a las cosas como están sucediendo. Ya explicaron en la esencia que yo tenía pensado explicar, por lo general me dejan hablar primero a mí, pero esta vez hablaron todos, así que tengo muy poquito para decir, pero ya explicaron la esencia del alter, ¿sí? en este sentido. Pero hay algo que dice Tamburini, ¿sí? Que es la diferencia entre la mirada y la visión. O sea, la parte esa de la alter visión, ¿sí? Tamburini, que es muy preciso con los conceptos, es que una cosa es mirar y otra, que se puede descubrir citándolo a Lacan. Desde ya, una cosa es lo que se puede conseguir con el mirar y lo que se puede conseguir con la visión. Si bien yo discrepo un poquitito con eso, poquito, porque ahí dice que con la visión se puede encontrar, y yo digo con la visión se puede seguir buscando. Son dos conceptos que me parece que yo lo acentuaría más, porque una de las cosas que nosotros como psicoanalistas, el encontrar es relativo. Yo pienso que lo que tenemos es puntos que emergen, que nos ayudan a seguir buscando lo que podemos pensar, ¿sí? que pueden ser hallazgos. Pero acá la trama complicada se da por el hecho de que acá se presenta no solamente una altervisión, como lo proponen, de alguien que está trabajando psicoanalíticamente, sino que eso se da en el entramado, y acá el doctor Drukarov lo enfatiza mucho, el entramado grupal. Lo que hace que ese entramado grupal potencie, ¿sí? La dinámica, y Drukarov va a proponer
de que no solamente potencia la dinámica, sino que la transforma. A tal punto es audaz que dice, no es un psicoanálisis común, sino él dice es un psicoanálisis diferente. Y esa es la propuesta que nos trae aquí. Pero eso se suma al hecho de que en la mayoría de los entornos se puede dar lo que se llama la coordinación de un grupo, el co-coordinador o terapeuta o no terapeuta, llámenlo como quieran, pero acá son varios, o sea que acá se potencia una relación entre las diferentes miradas de aquellos que hipotéticamente, y acá es para pensar, ¿sí? Son gente con mayor experiencia, por eso es que se los convoca en la actividad grupal, y insisten permanentemente que el tener mayor experiencia no quiere decir que son los dueños del saber. ¿Sí? Y acá hay algo que también posicionan, que es el lugar, ¿sí?, de el otro, desde el súper, ¿sí? Y lo dicen implícitamente, no está escrito así, pero es como yo lo interpreto. No es el gran otro de Lacan, sino que es un otro grande, que es diferente. ¿Sí? Es un otro con mucho, con más. Y que me parece que eso es lo que de alguna manera pretenden transmitir el libro trata sobre la verticalidad, y Azucena en ese sentido hace el énfasis sobre la verticalidad y la horizontalidad en respecto a las relaciones analíticas. Lo que toma Agustina en ese sentido trata de dar una visión de cómo se tiene que posicionar en la transmisión, ¿sí?, del psicoanálisis, ¿sí?, desde su posición, y enfatiza el sentido de dar testimonio, o sea, dar testimonio, que es un concepto interesante que es para pensar, ¿sí? Lo que enfatiza también Azucena es la diferencia que tiene el concepto de altervisión desde el sentido metapsicológico y el sentido descriptivo. Son dos. Y el sentido metapsicológico, la doctora Patricia justamente le da una vuelta muy, muy interesante cuando trata el tema del complejo fraterno, que le da una visión de lo que pasa intrapsíquicamente a un proceso que es un proceso grupal o un proceso de relaciones. Acá cuando vamos a la grupalidad, no sé si tengo mucho tiempo para hablar al respecto, las cosas que yo tenía pensado, muchas cosas ustedes ya las transmitieron, pero interesante el doctor Drukarov, él propone conceptos propios, aparte de la determinación, ¿sí? O sea que acá hay creatividad por todos lados. Sí, acá es la supervisión psicoanalítica en situación de grupo, y se resiste un poco a hablar de supervisión grupal, supervisión en grupo, y explica, no es que se le ocurra así, sino que explica cuál es la esencia de esa propuesta, que es una propuesta diferente. La doctora Patricia también propone la capacidad de poder, en base a Derrida, ¿sí?, poder hablar de la deconstrucción, y que no tiene nada que ver con la destrucción, sino justamente poder construir desde una mirada, desde la deconstrucción, ¿sí? Drukarov, cuando no es sencillo lo que escribe, ¿sí? Más que mete en el medio siglas. Por ejemplo, empecé a leer, ahí empecé a transpirar cuando leí. PC, yo dije, el Partido Comunista, no, el PC, el psicoanálisis compartido. CFA quiere decir circulación de la función analítica.
CT, contratransferencia. SC, supervisión compartida. Entonces, cuando ustedes van leyendo, de repente se lo dice una vez y después tenés que buscar de vuelta para qué quería decir el CT, y eso me llevó varias horas de poder, porque los conceptos que trae Dukarov acá son importantes para llegar al SPG, que es supervisión psicoanalítica en situación de grupo. Quiere decir que este libro no solamente propone la altervisión como un nuevo concepto, sino que propone diferentes modalidades, y a tal punto, por eso digo que es audaz, de decir que eso es psicoanálisis, pero es otra mirada del psicoanálisis en base a lo que se está proponiendo, y justamente eso es coherente, y no es porque quiero, supongo que ustedes en algún momento se van a inscribir todos a la maestría o al doctorado, que siempre está abierta acá, pero justamente eso es coherente con lo que nosotros queremos transmitir, que lo importante no es enseñar psicoanálisis, lo importante es repensar juntos, ¿sí? Y Tamburini estuvo, y también Dukarov en el doctorado, de pensar juntos y poder criticar todo esto. Surge la tesis, etcétera, etcétera, desde un punto de vista crítico, y no volver y volver y volver a decir lo que ya se dijo, pero con otras chiches. Acá hay algo muy fuerte que viene, y la doctora Patricia nos trae esa mirada desde el punto de vista intrapsíquico, pero también nos trae una mirada desde las transformaciones de la cultura, ¿sí? Y habla del impacto de la cultura patriarcal, ¿sí? Haciendo viraje a una organización de pares que todavía requiere mucho narrativo que lo sostenga. Y esto es importante porque en base a lo que ella dice, se necesita todavía esto que se propone acá. No es fácil, ahora hay que sostenerlo conceptualmente, hay que ver cómo se da en el entramado, ¿sí? Y desde ya muchas cosas interesantes que pone, pero no quiero tomar demasiado, después a lo mejor si hay preguntas, etcétera, etcétera. Pero también nos trae el amor como trabajo y no como una manifestación natural, ¿sí? Y a mí me parece que eso es parte de lo que se está transmitiendo aquí en el trabajo. Y después, como estoy muy preocupado, porque vieron que dijo que yo soy el director del Centro Internacional Transdisciplinario de Intervención en Situaciones Disruptivas, que eso comenzó a desarrollarse hace un mes y medio, cuando el rector de esta universidad aceptó el concepto que nosotros transmitimos, es que para enfrentarse con esto, con estas situaciones disruptivas, sí hay que trabajar en forma transdisciplinaria. Quiere decir, hay que trabajar los psicólogos, los médicos, los abogados, los ingenieros, o sea, todo en forma, y de esa manera el comité o el consejo directivo de todo esto, que tiene un mes nada más, está formado por todas las facultades de la universidad. O sea, están juntos, estamos trabajando, y yo quedé sorprendido de ver a la vicedecana, a la vicerrectora, al rector trabajar en forma conjunta. ¿Y de dónde surge esto? Eso surge de una preocupación que estamos ante la Tercera Guerra Mundial. Que quede claro, ¿sí? Quien puede y tiene conciencia de eso. Y justamente cuando leí, y con eso quiero terminar, y cuando yo digo esto no es para alarmar a todos, sino para decir que nosotros tenemos que salir a luchar, pero luchar significa poder asistir a quienes lo necesitan en este tipo de situaciones, y para eso tenemos que estar preparados. Entonces, cuando leí esto, que con esto quiero terminar para felicitarlos a ustedes, de la doctora Patricia,
Ella dice así, lo leo textualmente, ¿sí? Mandatos contradictorios, paradojas exigen que debemos ser coherentes, pero no fanáticos. También cambiar, pero mantenernos fieles como Dios, ser omnipotente e infinitamente buenos, aceptando sin cuestionamiento por los creyentes, por extraño que parezca, porque un mandato superior exige no cuestionar el absurdo. Si Dios actúa malo, debe tener una razón que no tiene por qué explicar, y eso metonímicamente es heredado por el Padre y autoridades. Y la crueldad hacia nosotros mismos y hacia el otro surge cuando la decepción que crea la imposibilidad de sostener ideales absurdos no lleva al plano reflexivo, sino a la guerra. Cruzadas, inquisiciones, judíos, alguien tiene la culpa de los errores, las fallas, por lo tanto hay que aniquilarlo. Y así es como empieza el horror. Eso es lo que nos dice la doctora. Y el asunto es cómo nos enfrentamos nosotros ante este tipo de situaciones. Y esto de proponer que podamos compartir nuestro saber, que podamos compartir lo que se llaman, y que Azucena habla, no tengo tanto tiempo para hablar, que habla de las transferencias compartidas, ¿sí? Y no de la contratransferencia, ¿sí? En eso, que eso es muy importante. Quiere decir que en última instancia, si nos podemos como psicoanalistas enfrentarnos ante el odio implícito, ¿sí? En que podemos tener cada uno de nosotros, ¿sí? De esa manera lo podemos hacer por medio del diálogo, por medio de compartir, y lo que trata de proponer este libro justamente es que tengamos esa capacidad. Muchas gracias. El doctor Eduardo Drukarov, médico de la UBA, diploma de honor de la UBA, especialista en psiquiatría, psicoanalista, miembro titular, didacta de APA, IPA y FEPAL, profesor del Instituto Ángel Garma, actual secretario y ex coordinador del Departamento de Familia y Pareja de APA, ex director del Centro Racker, magíster en psiconeurofarmacología, que difícil, a eso le puedo poner el PDF, Universidad Pavano, la sigla. Bueno, todo esto, que también está muy abreviado, implica un trabajo impresionante institucional que tiene el doctor. Bueno, profesor de la maestría de la USAL durante muchos años. No sé si lo puse o no lo puse. No, te olvidas. Pasame aquello porque esto está muy corto. Bueno, quedé para el final. Eso siempre es difícil. Encima, hace un tiempo en la... Lo pidió. Sí, pero no sabía que iba a quedar después de Moti. Hace unos años, estando en APSA, en un congreso de psiquiatría, alguien le tocó hablar después de una figura muy rutilante y dijo, bueno, ¿qué tarea? Sale Messi y entro yo. Así que bueno, a mí me pasa lo mismo en este momento después de la exposición de Moti, que resumió tan brillantemente como siempre cuando hace una lectura que me honra en la parte que me tocó a mí, pero también disfruto mucho de todo lo que dijo de mis colegas que en este momento estamos compartiendo acá la mesa. A ver, sí, yo sí voy a decir cuántos años hace. Por lo menos con Moti y con Néstor, ¿no? A Moti lo conocí en ocasión de la atención de los damnificados por el atentado a la AMIA, que Moti recién regresaba al país y nosotros desde la Asociación Psicoanalítica Argentina fuimos convocados. Yo en ese momento coordinaba un grupo de psicoanálisis y grupos en la asociación, y entonces fuimos convocados para colaborar en esa asistencia a los damnificados, y a mí me tocó
estar en el hospital de clínicas con las enfermeras que habían pasado la vivencia directa de lo que había sido recibir a las víctimas, me iba a salir. Bueno, el error sordo, primero dije damnificados, siguiendo la corrección de Moti, muy adecuada y por eso la adopté, pero vuelve la palabra víctimas, así que nuestro inconsciente siempre está presente. Y me acerqué a él por el tema de los grupos y después también para que me ayude en la escritura de lo que era mi trabajo de promoción a miembro titular acerca de la transformación de los obstáculos en instrumentos en la obra de Freud. Y me acuerdo, como siempre me acuerdo que en un momento me dijo: ¿vos querés saber si ahí hay petróleo? Sí, hay petróleo, pero tenés que darle una forma. Bueno, gracias Moti nuevamente por aquel acompañamiento. Después, por supuesto, yo lo acompañé en todas sus gestas en la medida que pude y desde mi lugar de profesor en la maestría y después haciendo el doctorado. Y con Néstor creo que ha sido, estoy seguro, un feliz encuentro en la vida profesional y personal, y he llegado a ser amigo de él, y bueno, pero además a admirarlo, sobre todo por su obra en Boulogne, donde desplegó todas sus alas y realmente sembró mucho, y su constante inventiva de nuevos dispositivos, solamente equiparable en alguna medida a la de Moti, porque si hay alguien que está permanentemente creando nuevas situaciones y nuevos dispositivos, y últimamente este nombre tan largo que merece una sigla para abreviarlo, de emergencias y catástrofes, bueno, es Moti. Yo quiero decir que una de las cosas que quería decir, que uno de los días más lindos de la semana, por no decir el más lindo, en esas épocas de pandemia, era cuando nos juntábamos con Azucena, con Patricia, con Agustina, bueno, y por supuesto con Néstor, y con la gente de Boulogne, que acá hay representantes, porque era compartido, por supuesto, con el staff del servicio, a pensar juntos en situaciones tan disruptivas como se mencionó en este momento. No voy a abundar sobre eso, voy a decir que realmente la pasábamos muy bien, fundamentalmente, y además seguíamos aprendiendo y sembrando. En cuanto a mi trayectoria profesional, que sí, dijo muy acertadamente Moti, me vi necesitado de volcar para explicar por qué yo podía hablar sobre la supervisión desde el psicoanálisis, la supervisión grupal, la así llamada supervisión grupal. Yo quiero decirles que yo afortunadamente nací a la profesión en un ambiente de horizontalidad asimétrica. Me doy cuenta primero de que era horizontalidad, pero ahora le agrego la palabra asimétrica, que hoy mismo escuché, no sé si ustedes saben, estamos de simposium en la Asociación Psicoanalítica Argentina, así que vengo de todo el día de estar compartiendo con colegas, y este concepto me quedó de hoy, ¿no? La bidireccionalidad, pero asimétrica. Y esto me parece que está muy bueno. Todas las relaciones y los vínculos tienen una bidireccionalidad, que es lo que acentuamos mucho los que trabajamos en el campo multipersonal, además de la co-construcción, pero que esa bidireccionalidad es asimétrica. Entonces, me parece que la horizontalidad asimétrica es otro concepto que podemos incorporar, ¿no es cierto?, a nuestro arsenal, que vamos construyendo y co-construyendo en estas presentaciones, porque cada una de estas presentaciones nos da lugar a una nueva vuelta que agrega cosas, y por supuesto con el comentario tan calificado de Moti, con mucha más razón. Bueno, pero quiero rendir homenaje, además de mi maestro Moti,
a Ricardo Abenburg y a Gerardo Stein con su psicoanálisis compartido. Moti lo llegó a conocer y una vez lo invité a la Escuela de Psicoterapia para Graduados, a Moti, a pedirle que nos hable acerca del proceso psicoanalítico grupal. Bueno, se mandó un trabajo que realmente espera publicación, porque Moti dejó de publicar sobre grupos, cosa que lamento, pero que realmente es una joya, y se los recomiendo a los que puedan visitarlo, hacer el trabajo. Bueno, ¿qué más decir? Esto es psicoanálisis. Esto yo lo quiero decir con todas las letras. Moti lo destacó en mi escrito, y una de las cosas que a mí me animan todo el tiempo es justamente transmitirles que esto que hacemos en espacios diferentes al psicoanálisis tradicional, original, de diván, de individual, que nosotros llamamos bipersonal, de 5 veces por semana, y todo eso, todo esto es psicoanálisis, porque nos hemos formado profundamente en el psicoanálisis para después poder inventar, por decirlo de alguna manera, nuevos espacios a donde aplicar y hacer fructificar el psicoanálisis. Y el psicoanálisis sigue vivo gracias a que hemos podido hacer toda esta tarea parados sobre los hombros del gigante, ¿no? Como se dice respetuosamente respecto de la obra de Freud. Bueno, creo que con esto es suficiente. Y les agradezco. Tengo tiempo para decir, pero hay dos cosas que me parecen importantes. La otra lo voy a decir después al final, que la tercera. Una de las cosas que dijo la doctora Patricia es de que al leer este libro, ¿sí?, la llevó a pensar la complejidad de las relaciones humanas, ¿sí?, y la complejidad de las relaciones personales, donde el narcisismo se juega, ¿sí?, y donde las competencias, o sea, el poder trabajar en grupo, cada uno desde ese lugar, no es tarea sencilla. O sea, hay que tratar de ver cuál es la esencia. Y a mí me pareció algo muy lindo. Pero eso se me unió a otra cosa que dijo Don Caro, que es otro de los aportes que les aconsejo que lo lean. Él también, que es otra de las cosas creativas que tiene. El libro tiene un montón de cositas chiquititas que le digo, me llevó a mí horas, porque yo leo palabra por palabra, concepto, porque soy medio hincha, obsesivo, llámenlo como quieran, pero me gusta entender qué es lo que estoy leyendo, ¿sí? Él no habla de un trípode, él habla de 4 patas, que eso me parece que es un aporte importante. Ustedes conocen el trípode que hay, que es el de la supervisión, el análisis personal, la supervisión y los seminarios. Pero él habla de la pertenencia a la institución, las cualidades de la pertenencia a la institución. Y me parece que eso es cuando yo lo leí, digo, te mandaste realmente, escribí sobre eso porque me parece que es importante. Bueno, yo no sé cuándo va a terminar esto, pero sí. Hoy en el simposium de APA me encontré con que no era una idea original mía, pero bueno, no importa. Cuando yo la emití era original mía. Pero estoy absolutamente convencido. Pero yo creo que no solo... Pero la pertenencia institucional, yo digo, el Hospital de Boulogne es un lugar de pertenencia institucional al psicoanálisis. Claro. A eso me refiero. Sí, a mí me parece interesante lo de la pertenencia, porque también es un caleidoscopio. La pertenencia depende en qué situación estamos, uno se siente perteneciente a, será por las cosas que has hablado, bueno, has estado en Israel, pero me trajiste un recuerdo que es cuando el rey de Dinamarca se pone la estrella, ¿no es cierto?, ante la invasión nazi. O sea, uno es perteneciente, depende del momento
a distintas situaciones. Y, yo me acuerdo una cosa que vos dijiste, Eduardo, con respecto a Néstor en un momento que a mí me impactó mucho. Es cierto, el trabajo de Néstor en el hospital de Boulogne creo que es realmente interesantísimo. Y vos lo comparaste con el famoso Lanús y con el hospital israelita y con los hospitales que han tenido como unas trayectorias impresionantes. Y de repente acá este jovencito se mandó algo súper creativo. Bueno, para mí. Y esto son las pertenencias, y entonces ¿a qué no? Estas múltiples, porque perteneciente al hospital, y ahí se jugó como perteneciente, eso actualmente es perteneciente a APA también, perteneciente a la USAL, perteneciente a cuántas cosas que se van movilizando caleidoscópicamente. Es interesante. Sí, y la pertenencia a un entrecruzamiento epocal. Porque lo que dijo Eduardo recién, que dijiste, bueno, y me encontré con que este concepto no era original mío. ¿Y quién puede decir que un concepto es original propio? O sea, eso no existe de ninguna manera. O sea, no es original tuyo y no es original de quien lo escuchaste hoy, pero sos el portavoz. Podríamos jugar a quien lo dice primero, si queremos, pero en realidad no es de nadie. Que eso me parece que es la trama. La trama es, ¿y qué es la co-construcción? Que es solo posible en la medida en que la palabra corre, circula, se instala, y en el determinado momento, en todo caso, hay alguien que abre la boca, ¿no? Que eso puede ser una originalidad o puede ser una excepcionalidad. Hay gente excepcional que abre la boca más veces que otra, digamos, y para decir cosas que coagulan un saber co-construido en un momento histórico-social. Eso. Analizar un concepto que a mí me gusta utilizarlo, que yo pensaba que lo inventé yo, pero a lo mejor no, que es la dissimetría, a diferencia de la asimetría o la simetría. La dissimetría quiere decir que no se puede medir en distancias, sino en funciones. La dissimetría quiere decir que la función de ese que es el altervisor es una función diferente del altervisando. Y el tema es poder definir la esencia de esas diferencias. Porque hablar de simetría o asimetría habla de distancias, es un término de distancias. Y esto habla de lugares. Quiere decir que yo les propondría, para seguir con esta línea, de poder pensar o poder seguir escribiendo sobre lo que yo entiendo que es la dissimetría. Quiere decir, la persona que, Azucena, ustedes, ante quien empieza en la profesión, tiene un lugar diferente. Y pensar que todos somos iguales, a mí me parece que es un error conceptual. Por eso yo digo, por eso el concepto lo que trata de proponer es la especificidad de las funciones. Y yo no vi escrito nada sobre eso, por eso digo, no vi que se haya escrito algo de que diga qué es lo específico, ¿sí?, de aquel que no sabe más que el otro, que no tiene la verdad absoluta, pero tiene una función absolutamente diferente, ¿no? Bueno, tomo, Moti, lo que nos ha dicho, y yo quería proponer una cosa. El altervisor propone técnicas. El altervisando es el que conoce al paciente. Esas son para mí los diferentes lugares. Sí, bueno.